Entonces, como les decía, el ingeniero Edgar Ramiro Jiménez es experto en sistema de transporte con experiencia en consultoría e investigación en diferentes modos, en particular transporte urbano y transporte aéreo. Trabaja como académico enseñando en investigación sobre el transporte y su interacción con otros aspectos en la vida humana y nuestros ecosistemas. Desde un enfoque sistémico, actualmente es profesor en gestión de transporte aéreo en la Universidad de Cranfield en el Reino Unido. Ha sido director en el programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Ibagué y docente e investigador de la misma universidad, así como profesor invitado en varias cátedras de pregrado y posgrado en universidades de Colombia y Europa. Edgar es ingeniero civil de la Universidad de Ibagué, especialista en vías y transporte de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en sistemas complejos de infraestructura de transportes de la Universidad Técnica de Lisboa y doctor en sistemas de transporte de la Universidad de Oporto. Estos dos últimos en el marco del programa MIT Portugal, en asociación con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Edgar ha trabajado en el diseño de políticas públicas, especialmente sobre infraestructura de transporte aéreo y movilidad urbana sostenible, así como en la gestión y diseño de proyectos de transporte, movilidad y educación superior. Entonces aquí los dejo con esta excelente persona. Muchas gracias, ingeniero Edgar, por aceptar la invitación a este curso de sistema de transporte y pues el escenario es suyo. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a todos los estudiantes y a los invitados externos. Muchísimas gracias por la invitación que originalmente Juan Guillermo me había pedido que fuera una especie de charla para los estudiantes que hacen parte de su semillero de investigación y en vista de que la situación actual pues, nos ha exigido mm, responder a un desafío de alguna manera sin precedentes a todos. Le dije a Juan Guillermo que por qué no hacíamos un conversatorio más abierto con todos los estudiantes del sistema de transporte. Y bueno, afortunadamente todavía estábamos a tiempo de hacerlo. Muchísimas gracias por aceptar esta clase adicional. Para mí siempre es un orgullo poder estar, así sea virtualmente, en mi universidad, porque la sigo considerando mi universidad, no solamente por ser egresado de allá, sino por el cariño que le tengo a todas las personas que hacemos parte de ella. Sin más preámbulos, entonces me gustaría compartirles una presentación que he preparado muy rápidamente, pues no esperen la super presentación porque fue prácticamente de ayer para hoy, en torno a los desafíos que plantea la situación actual, la respuesta a la COVID-19 para la movilidad y en general para el diseño de las ciudades. Entonces voy a compartir mi pantalla, creo que durante algún momento se va a perder la cámara, lo cual es bueno, no tienen que verme a mí mucho más tiempo. Espero demorar unos 20 minutos en esa breve introducción y después entonces abrimos el escenario para que sea realmente un conversatorio y tengamos más preguntas. Hago la aclaración de que lo que voy a presentar viene completamente de mis propias ideas, es decir, no es necesariamente sustentado en una investigación profunda del caso, sino más bien en la observación de lo que ha venido sucediendo. Y lógicamente responde más a la experiencia que he tenido en el Reino Unido, en Inglaterra, donde estoy actualmente, y a lo que obviamente voy leyendo y me voy enterando de qué va pasando en Ibagué y en otras ciudades colombianas, así como otras ciudades alrededor del mundo. Entonces, un minuto mientras comparto la pantalla. La presentación entonces es desafíos y oportunidades para la movilidad en el post-coronavirus o en busca de la nueva normalidad. La foto de atrás es, esperamos, no la manera como nos toque salir a las calles actualmente, pero sí demuestra un poco los cambios a los que nos vamos enfrentando y las grandes oportunidades que empieza a replantear tener una ciudad con espacios redefinidos completamente. Quisiera organizar esta discusión alrededor de cuatro puntos principales. El primero es las respuestas que en general han dado los gobiernos de casi todo el mundo a la COVID-19 como un experimento de movilidad. Después, lo que eso ha significado en términos de redefinición de lo esencial. El tercer punto, lo que implica para la movilidad el hablar de distanciamiento social. Y para terminar, quisiera concluir, digamos, con mi apreciación de que el nuevo problema que se plantea sigue siendo el mismo viejo problema relacionado con la manera como nos comportamos en las ciudades y cómo nos movemos en las ciudades. Entonces, para empezar el primer tema, lo que a mí me ha parecido más interesante de toda esta situación, tal vez,
es que se han planteado una serie de experimentos sociales que antes eran completamente impensables. Eh, Desde hace ya bastante rato, pero particularmente el año pasado, tomó bastante fuerza con las protestas de los niños. En particular, nosotros tal vez nos viene a la cabeza Greta en Suecia y un poco alrededor del mundo, pero muchos otros niños desde hace rato están reclamando que lo que estamos haciendo con el planeta está atentando contra las posibilidades que tienen esas nuevas generaciones de tener un futuro siquiera semejante al que nosotros hemos podido disfrutar. Y en todas estas protestas, como dice el cartel de la foto, siempre se ha pedido a los gobiernos, se ha llamado a los gobiernos a que actúen, a que hagan algo, porque desde las primeras reuniones de cambio climático, desde el primer acuerdo de Kioto en Japón, las decisiones de los gobiernos han sido muy, muy tímidas y en particular siempre han sido tímidas porque lo que se pide, digamos, los cambios dramáticos que necesitamos y que afectan radicalmente el transporte, siempre se han considerado imposibles de implementar por el impacto económico que conllevan. Y lo que hemos visto en esta situación de pandemia es que todos los gobiernos, o la mayoría de los gobiernos, han sido bastante, bueno, algunos más rápidos que otros, pero por lo general han dispuesto, así sea en términos formales o en términos demagógicos únicamente, que quieren proteger la salud de sus habitantes por encima del funcionamiento normal de la economía. Y creo que Colombia es un caso particular porque la cuarentena en Colombia ha sido particularmente fuerte, sobre todo si la comparo con el Reino Unido, en donde muchas actividades han continuado de alguna manera y el gobierno ha asumido, digamos, una especie de copago en todos los efectos económicos que ha habido. Pero el tipo de acciones como, por ejemplo, parar completamente la aviación, como el caso de Colombia, cero vuelos domésticos, cero vuelos internacionales, excepto de carga, era algo que antes, si bien se pedía, porque hace parte de las cosas que tenemos que hacer para reducir nuestro efecto sobre el planeta, nadie estaba en capacidad de tomar la decisión y hacerlo, porque el costo, como lo hemos visto, el costo económico era bastante alto. Entonces se necesitaba un evento dramático que cambiara las condiciones, que cambiara los criterios y que hiciera aceptable eh, empezar a parar todo, ¿cierto? Y empezar a reducir la contaminación, si bien no era y no es el objetivo principal de estas acciones. Empiezo por acá porque es el punto que me ha parecido más interesante y es el punto que más debería llamarnos a la reflexión para definir qué pasará cuando, eh, en realidad no se puede decir cuándo se acabe el coronavirus porque pues, el virus va a seguir estando ahí y si no es este, vendrá otro del que tampoco sabemos cómo curar. Eh, pero digamos que cuando las ciudades y en general las regiones empiezan a retomar las actividades que solíamos hacer antes de las pandemias. Y el primer punto yo creo que es que resulta, por lo menos para mí, visible al empezar una cuarentena obligatoria, digamos un quedémonos en casa todo el mundo, es la realización de que los sistemas de transporte eh, en general, casi todos los sistemas de transporte y en todo el mundo, están dominados por lo que yo acá pongo entre comillas como la carga laboral en la planificación. No me refiero a la carga laboral en términos de lo que cuesta tener los empleados, sino en términos del peso que le damos a lo que en inglés se llama commute, o que en español pudiéramos decir, digamos que los viajes por trabajo y por estudio, los viajes que hacemos regularmente todos los días y que tenemos la sensación de que son obligatorios, ¿sí? De que 3 meses atrás todos pensaban para ir a esta clase tenemos que levantarnos, madrugar, llegar a la universidad, tomar la buseta, ir a pie, ir en la bicicleta, ir en el carro, en la moto, en la cuestión, en el modo que sea, pero teníamos la idea de que era obligatorio. Y efectivamente entonces eso es lo que generaba los patrones de movilidad a los que ya nos habíamos vuelto eh, habituados. Y alrededor de esos patrones de movilidad entonces planificábamos todo el transporte. El transporte estaba concebido principalmente para servir a la gran masa de trabajadores, de estudiantes y en general de personas que se movilizaban en horarios específicos porque tenían que llegar a sus destinos en esos momentos específicos. Por un lado, eso implica entonces desarrollar capacidades extraordinarias en los sistemas de transporte para responder a periodos usualmente muy cortos en el tiempo,
Pero por otro lado también implica que los sistemas de transporte por lo general funcionan muy mal para otras necesidades y para una gran cantidad de personas que siempre han necesitado que el transporte, eh, digamos que les satisfaga otro tipo de necesidades. En particular, esto afecta bastante a las mujeres, a los migrantes, a las personas de menores ingresos y a las personas que no se ajustan a ese patrón de commute, a ese patrón de viajes ordinarios de trabajo y de estudio. De repente entonces de un día para otro cerramos todo y Transmilenio ya no anda lleno, los metros del mundo ya no andan llenos, ya no existen los picos, pero sí hay una serie de usuarios que se han seguido manteniendo. De hecho, una de las cosas que yo encuentro más interesante de Ibagué es la decisión de acabar completamente el transporte público colectivo durante bastante tiempo. Tengo entendido que ya está funcionando, pero durante bastante tiempo no existía y para mí era un interrogante grandísimo cómo hacen las personas que trabajan en los supermercados, las personas que trabajan en las droguerías, las personas que trabajan en los hospitales y que deberían estar atendiendo a los enfermos, no solamente de COVID-19, sino de todas las otras enfermedades que siguen pasando, cómo están haciendo para llegar a los lugares en donde necesitemos que estén. Entonces eso nos plantea el interrogante de cómo hacemos que los sistemas de transporte respondan a las necesidades de todos. Y nos replantea una idea que ya es vieja, pero que normalmente no tenemos en cuenta, y es que el transporte no es una necesidad en sí misma. El transporte lo necesitamos porque necesitamos hacer algo más. Y en momentos como esto, entonces eso se vuelve bastante claro, porque el resultado es que tanto ustedes, los estudiantes, como nosotros los profesores, como un ejemplo específico, estamos haciendo desde la casa las mismas cosas que antes decíamos que no podíamos hacer desde la casa, ¿sí? Sobre todo los niños un poco más aburridos que de pronto que nosotros los profesores y los adultos, pero todos con una necesidad de adaptación que mal que bien, digamos, obviamente con muchísimas dificultades y con muchísimos desafíos, pero el gran resultado de todo esto es que al final muchas de las actividades que considerábamos esenciales las podemos seguir haciendo sin necesitar el transporte. Y entonces eso retoma una discusión que ha venido cogiendo fuerza, pero que sigue sin pasar al escenario político, y es la dicotomía entre movilidad y accesibilidad. Es decir, siempre que hablamos de movilidad urbana hablamos de la necesidad de movernos, pero nunca hablamos de la necesidad de qué es lo que vamos a encontrar cuando nos movamos, qué es lo que realmente necesitamos. Y eso es lo que normalmente provee la accesibilidad. Es decir, si nos movemos es porque teníamos que ir a la universidad, tenemos que ir a hacer mercado, tenemos que ir al hospital, tenemos que ir al odontólogo, tenemos que ir a visitar a un amigo, tenemos que ir a hacer ejercicio. Entonces, a lo mejor toda esta situación replantea, o debería, por lo menos probablemente no vaya a cambiar en realidad drásticamente, pero debería replantearnos y volvernos a, digamos que devolvernos a la necesidad de evaluar las ciudades no necesariamente en términos de movilidad, sino en términos de accesibilidad. Más adelante creo que volvería a eso, porque este elemento entonces, si volvemos a pensar en accesibilidad, es lo que enlazo con el segundo punto que llamo yo la redefinición de lo esencial. Si los trabajos que antes considerábamos que eran súper esenciales, que teníamos que estar en la oficina a las 8 de la mañana porque si no, no nos iban a creer que estábamos trabajando, que los estudiantes tenían que estar sentados al frente del salón, del profesor en el salón de clase porque si no, no les creíamos que iban a aprender, de repente deja de ser esencial y de repente nos damos cuenta de que podemos hacer esas mismas cosas desde otro ángulo y utilizando otros medios. Pero sigue habiendo un montón de movilidad, es decir, sigue habiendo un montón de viajes que efectivamente son esenciales. Entonces volvemos a reconsiderar lo que llamamos esencial. Y aquí, como para tener un marco teórico, llamo a algo que usualmente no se usa mucho en transporte, pero que a lo mejor algunos de ustedes habrán visto, que se llama la jerarquía de necesidades de Maslow. Maslow era un psicólogo por allá en 1950 que empezó a estudiar y a clasificar lo que realmente necesitamos. Y hay unas cosas básicas que son necesidades fisiológicas como la comida, el agua, estar caliente en invierno, estar fresco en verano y el descanso, poder dormir. Esas son cosas que vamos a necesitar sí o sí y deberíamos empezar por satisfacer primero esas necesidades. Después tenemos unas necesidades de seguridad personal, de que no nos vaya a pasar nada a nosotros y a partir digamos, de tener resueltas esas necesidades básicas, entonces podemos empezar a resolver otras necesidades de mayor nivel en esa jerarquía, que son ya necesidades psicológicas y necesidades digamos, de autosatisfacción.
en conjunto, digamos, todas esas son las cosas que en realidad hacemos en el día a día y que consideramos que son las que digamos, que nos llevan a actuar como somos y nos llevan a hacer las cosas que queremos hacer, eh, o por lo menos a hacer las cosas que nos vemos obligados a hacer para satisfacer las necesidades que creemos tener. A esta pirámide en los últimos años le han sumado dos bases que se han vuelto más básicas. La primera es el Wi-Fi y la segunda es la batería. Esto no es solamente por chiste, en realidad han habido investigaciones de, por ejemplo, los migrantes que vienen de Siria o del norte de África a Europa después de atravesar una peligrosa travesía en el mar Mediterráneo o cruzando fronteras, quieren llegar a tierra y buscan Wi-Fi y dónde cargar el celular para poder avisar a sus familias que están en casa. Y obviamente con todos estos cambios, pues cada vez estos elementos tecnológicos se convierten también en necesidades tal vez un poco más básicas. Algo que vuelve a conectar con la movilidad es que las necesidades que están más arriba, es decir, las que no son básicas, son las que nos llevan a generar un consumo irresponsable y que muchas están relacionadas con la movilidad. Por ejemplo, las necesidades de estima, de prestigio, de una sensación de haber hecho lo que hay que hacer en la sociedad son las que nos llevan a tener que comprar un carro, a tener que comprar una moto, a tener que cumplir ciertos patrones y a esperar entonces que las ciudades se desarrollen con determinados patrones también, con determinada infraestructura, porque eso es lo que consideramos la satisfacción de las necesidades. Ahora, en esta pandemia entonces de repente todo cambia. Esta es una foto de la ciudad en la que vivo yo. Se llama Milton Keynes, es una ciudad bastante rara. Es una ciudad en la que digamos que hay amores y odios por igual. Es una ciudad diseñada desde cero, que no es algo normal en las ciudades. La construyeron en los 60s y 70s, por lo tanto tiene bastantes espacios para los vehículos, para los carros particulares, pero también tiene muchísimos espacios verdes, muchísimos parques lineales, muchísimos árboles, hay más árboles que habitantes, y por lo tanto plantea unas relaciones diferentes. Pero lo que más me ha llamado la atención es que cuando empezaron bueno, primero acá en el Reino Unido, la cuarentena siempre incluyó la posibilidad de salir a hacer por lo menos una hora de ejercicio. Es decir, existía el reconocimiento de que aún para proteger la salud en términos de coronavirus, no se puede pasar por encima de otras necesidades de salud que son muy importantes y en particular la actividad física es una de las que nos va a ahorrar muchísimas enfermedades en el futuro. Yo me pregunto en las cuarentenas más estrictas como en Colombia, seguramente que van a haber un crecimiento de otras enfermedades cardiovasculares, de diabetes y otras enfermedades asociadas a la falta de actividad física. Pero pongo esta foto y una frase parafraseando al Cuarteto de Nos, un grupo de rock uruguayo, que en una canción dice queremos ser inmortales y no sabemos qué hacer en un día de cuarentena. Es decir, no sabemos qué hacer cuando de repente nos damos cuenta de que tenemos tiempo para hacer todas las cosas que antes no podíamos hacer porque no teníamos tiempo, porque estábamos ocupados haciendo las Dije, cosas perdón, esenciales. ¿Sí? es que todavía seguimos viendo, ya, ahora sí, ya cambió. Es que seguimos viendo la pirámide. Ah, vale. ¿Ya están viendo la foto? Sí, ahora sí vemos. Y me están escuchando bien, que me siento un poco hablando solo, pero supongo que eso No, es sí, normal en la no, cuarentena. Sí, todo, señor. Sí, te no, todo muy escucho. bien. Vale, gracias. Entonces, este en particular es un parque y un campo de cricket. Les estaba contando entonces que acá la cuarentena siempre incluyó la provisión de salir a hacer por lo menos una hora de ejercicio con la condición de que no se hiciera ni en transporte público ni en carro, es decir, tenía que hacerse ejercicio en un lugar que fuera accesible a pie o en bicicleta. De hecho, muchas personas simplemente como ejercicio salían a usar la bicicleta. Pero lo que más me llama la atención de la foto es que las personas recuperan ese tiempo para hacer cosas que de repente nos damos cuenta de que sí son esenciales, como simplemente sentarnos en el pasto, volver a hablar con las personas, pasar el tiempo, hacer ejercicio, hacer actividad física. Y a lo mejor todas estas cosas las teníamos descuidadas antes porque los sistemas de transporte estaban planificados únicamente para satisfacer o principalmente para satisfacer las necesidades de trabajo y de estudio. Esto entonces nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y las ciudades que tenemos, Ibagué, nos están dando los espacios para poder ejercitarnos, para poder salir, para poder respirar aire puro, para poder tener un descanso de la cuarentena y seguir cuidando la ciudad, perdón, la salud? Um, entonces, en realidad yo pregunto, ¿y cuál es la movilidad esencial? ¿Sí? Si ya no es entonces la movilidad de todos nos montamos en la buseta a las 7 de la mañana para llegar a la clase,
si todos nos vamos al carro para meternos al mismo trancón a la misma hora. Entonces, ¿qué es lo que sí realmente necesitamos? Y pongo estas imágenes de pronto para intentar hacer un collage de las cosas que van apareciendo como realmente esenciales. Hace unos días me invitaron también a una charla en la Universidad Cooperativa y cuadrándolo, hablando con un profesor, me llamó muchísimo la atención que mientras hacíamos la videoconferencia para ver de qué íbamos a hablar, escuché algo que hacía muchísimo tiempo no escuchaba, que era el señor de la mazamorra pasando en la bicicleta y haciendo el de la mazamorra. Entonces yo dije, uy, yo pensaba que la mazamorra también estaba en cuarentena. Yo pensaba que eso no era esencial, pero resulta que pues comer es esencial. Y obviamente, sin ir en más detalles, bueno, hay un montón de gente que necesita realmente ese tipo de trabajos porque no tiene alternativa, no está dentro de los privilegiados que se pueden aguantar una cuarentena y van a seguir teniendo salario y van a poder seguir cumpliendo sus necesidades básicas. Entonces, efectivamente, hay un elemento de logística que es esencial y que también tendemos a hacernos los de la vista gorda cuando planeamos los sistemas de transporte o cuando planeamos las ciudades. Y a lo mejor esta pandemia también nos ha servido para darnos cuenta de que mucha de esa logística en las ciudades se puede hacer en bicicleta, como la foto de arriba a la izquierda. Obviamente necesitamos comer, eh, a pesar de todas, digamos, de todas los llamados de atención, de los llamados a ser cuidadosos, es impensable cerrar un supermercado. Supongo yo, tengo entendido que las plazas de mercado también siguen abiertas. Es decir, todo ese tipo de cosas también son esenciales, pero también resulta muy claro que en una situación que nos está exigiendo más de los sistemas de salud, eh, se convierte en algo súper favorable tener calles mucho más desocupadas para que los vehículos, no solamente de emergencia como el que está en la foto, sino también los vehículos o lo que sea que utilizan las personas que trabajan en el sistema de salud puedan llegar a utilizar. Es decir, qué tan bueno no tener un trancón para que las enfermeras puedan llegar rápido en bicicleta, que puedan ir tranquilas porque no hay tráfico, que puedan viajar a cualquier hora sin necesidad de la congestión habitual de los sistemas de transporte. Hace unos días hablaba con un estudiante mío acá del Reino Unido que es de India, de una ciudad que se llama Bangalore, y me contaba que la mamá es médica y por lo tanto ha tenido que seguir trabajando todos los días, pero su commute, es decir, su viaje al trabajo se redujo de 1 hora y media por sentido a 20 minutos porque las calles estaban más desocupadas. Entonces, conjugando todo esto y otro montón de cosas que se me escapan, realmente me parece que es una oportunidad inmensa para volver a pensar qué es lo esencial. Y lo interesante es que muchas ciudades han aprovechado este espacio, digamos, este hiato de la cuarentena para transformar algunas de sus calles. Bogotá ha estado en varios periódicos internacionales porque fue una de las primeras ciudades en empezar a crear ciclocarriles temporales que ojalá se conviertan en permanentes. En Ibagué, lamentablemente, no escuché que se haya hecho nada. Acá en mi ciudad, Milton Keynes, tampoco, pero digamos que se hace la salvedad de que hay bastantes espacios para hacerlo ya. Obviamente hay mucho para hacer, pero no es tan crítico como en muchas ciudades colombianas. Pero esto entonces me lleva a lo otro. Si hay otras cosas que son esenciales y cuando salimos y necesitamos la movilidad, nos están diciendo que necesitamos mantener una distancia social, una distancia para no contagiarnos, entonces, ¿será que la ciudad nos está proveyendo esa distancia? Eh, y entonces, mi llamado acá es que aprovechemos esta oportunidad para repensar las ciudades como originalmente fueron concebidas. Las ciudades empezaron a ser importantes, empezaron a ser interesantes para los seres humanos porque proveían algo que antes no teníamos, que la proximidad, es decir, estar cerca de las cosas que necesitamos eh, y no necesariamente hacer un viaje larguísimo que no hacíamos para, digamos, para quienes viven en sectores rurales. Y pongo esta frase que puede sonar ilógica, pero que algunas ciudades han empezado a aplicarlos. Algunas ya habían empezado, en particular París ya había empezado con un plan y de hecho toda la campaña de reelección de la alcaldesa está en este momento basada en redefinir completamente una ciudad enorme como París alrededor de, llamémosla microciudades, es decir, espacios más pequeños en donde todo esté al alcance de 15 minutos a pie de donde yo vivo. Entonces, es a eso a lo que me refería. Si esas cosas que son realmente esenciales, como hacer ejercicio, tener actividad física, compartir con otras personas,
la comida, la salud están más cerca, entonces muchos de los movimientos que antes exigían un sistema de transporte más, digamos, lo más robusto y con más capacidad, a lo mejor dejan de ser tan necesarios. Pero eso implica entonces que la ciudad genere esos espacios y que si yo tengo que salir, entonces, y si debería favorecer que lo haga a pie, porque además estoy haciendo actividad física o en bicicleta, entonces que los espacios se correspondan con esas nuevas esencialidades. ¿Sí? Sí, creo que la palabra no existe, pero bueno, espero que me entiendan. La idea entonces acá es que si yo necesito salir, pero me voy a encontrar con que tengo 50 centímetros de andén y van a haber otras 50 personas queriendo utilizar los mismos 50 centímetros de andén, entonces no voy a poder mantener esa distancia. Pero que efectivamente hay un montón de espacios en las ciudades para mantener esas distancias. Hace unos días leí un artículo súper interesante de cómo muchas ciudades, por ejemplo, empezaron a abrir cementerios, campos de golf y espacios que antes no se sabía que estaban ahí para que las personas los utilizaran para hacer actividad física eh, y en general, digamos, para romper el tedio de las cuarentenas. Y aquí hago, digamos, otro paréntesis, no solamente para que vean a Juan Guillermo en la foto de abajo a la izquierda, cuando era estudiante mío y se la pasaba montado en busetas más pequeñas que él, sino porque hay algo que considero peligrosísimo de las respuestas que están dando los gobiernos, y en particular el gobierno colombiano y en menor medida el gobierno del Reino Unido también a esta pandemia, y es pedirle a la gente que no use el transporte público. Es lógico que obviamente hay más densidad humana en Transmilenio, en un metro, etcétera, pero hay un riesgo grandísimo digamos, en utilizar el transporte público como un chivo expiatorio sin que realmente hayamos hecho todas las investigaciones de cómo se contagian las enfermedades o cómo se distribuyen las enfermedades contagiosas en el transporte público. Lo mismo ha sucedido con la aviación y por eso también hay un impacto grandísimo en todos los empleados que dependen no solamente de las aerolíneas y de los aeropuertos, sino de toda la cadena de valor de la aviación. Pero más preocupante que la aviación es el transporte público urbano, sobre todo en ciudades como Ibagué y en todas las ciudades colombianas en donde el transporte público urbano ha sido y sigue siendo planificado a partir de criterios de ganancia económica. Porque si los gobiernos están exigiendo que el transporte público no debería usarse, primero hay un riesgo de que las personas piensen erróneamente de que los carros particulares son más seguros en términos de pandemia, pero tal vez aquí mi sugerencia es que como estudiantes y como profesores empecemos a poner contadores de la cantidad de personas que mueren en accidentes de tránsito, de la cantidad de personas que mueren por culpa de la polución generada por el transporte y en particular por el transporte particular. Entonces, efectivamente, pensar que es más seguro andar en moto o andar en carro es completamente irónico porque nos estamos exponiendo a peligros muchísimo, muchísimo, muchísimo más grandes que el coronavirus. Tan así que si ustedes miran las cifras de Colombia, seguramente que en este momento sigue habiendo una ganancia enorme por culpa del coronavirus, que obviamente no debería convertirse en política, pero las transformaciones a las que ha llevado la cuarentena, la falta de transporte privado, es decir, la disminución de los patrones de movilidad, ha generado menos siniestros viales y ha disminuido los niveles de polución y en total seguramente que estamos hablando de muchísimas vidas salvadas gracias al coronavirus, gracias a la respuesta del coronavirus y muchísimo más que las vidas que ha costado. Pongo en la pregunta, ¿quién paga si el transporte público se convierte en un chivo expiatorio? Porque el mayor inconveniente para el transporte público, y repito, sobre todo en Colombia, en donde la rentabilidad es un criterio muy importante, es que depende completamente de los factores de ocupación, de los factores de carga. Incluso un sistema de transporte como el de Ibagué, que funciona económicamente para los propietarios y para las empresas con factores de carga relativamente bajos, y la queja que siempre escuchamos en Ibagué es que las busetas van muy desocupadas y que hay muchas busetas y que hay que sacar busetas para mejorar la congestión. Incluso en esas condiciones, en realidad, ese sistema de transporte también responde económicamente porque hay momentos del día, los picos de los que hablaba antes, en donde genera muchísimos ingresos. Si no le vamos a permitir al transporte público generar esos ingresos, entonces tenemos que estar dispuestos a pagar por tener transporte público más desocupado
Y tal vez la mejor manera de pagar por tener transporte público más desocupado es mejorando el diseño de las ciudades para que haya más espacio para no utilizarlo, pero sin irse a las opciones que son más peligrosas, es decir, más espacio para no usar el transporte público, pero sí caminar y sí usar la bicicleta. Y entonces lo que muchas ciudades están haciendo es algo como esto que presentan de una organización que se llama We Are Cycling en el Reino Unido. De nuevo, Reino Unido no es el mejor ejemplo para esto. Hay un webinario muy interesante de NACTO, National Association of City Transportation Officials, de lo que hicieron en Canadá, ciudades como Montreal, en Estados Unidos, Washington, y en particular Milán, en Italia, que fue una ciudad súper afectada por el coronavirus, para cambiar sus patrones de movilidad. Y lo que estamos diciendo es, ¿realmente queremos volver a lo normal? ¿Queremos que pase todo esto y que podamos hacer lo mismo que estábamos haciendo antes? ¿O queremos empezar y aprovechar esta situación para desarrollar con mayor rapidez lo que necesitamos para el futuro? Que es un futuro más, o debería ser un futuro más como el que está a la derecha, que es quitemos el espacio de los carros para poner más espacio para andar en bicicleta más fácilmente, pero también para tener andenes más anchos que nos permitan mantener distanciamiento social y espacios más libres para que los trabajadores que realmente son esenciales, los que no pueden trabajar desde la casa, puedan llegar al trabajo en menos tiempo y puedan entonces pasar más tiempo con sus familias y no pierdan tiempo atascados en el tráfico. Y también, digamos, un futuro que nos permita tener aire más limpio, que no solamente servirá para cuando vengan otras enfermedades respiratorias como el COVID-19, sino que seguramente nos va a ayudar a evitar un montón de muertes evitables, muchísimas más que las que suceden por este coronavirus en particular. Y por eso entonces es que yo cierro planteándoles que el nuevo problema en realidad es el mismo viejo problema. Eh, y que no podemos, esto creo que lo vi en un graffiti en alguna ciudad en Cataluña que decía, no podemos volver a la normalidad porque la normalidad es el problema. Tenemos que replantearnos lo que hacemos en la normalidad. Esto seguramente que no va a pasar porque, y sobre todo, digamos, en muchas ciudades, el momentum, el ímpetu para hacerlo ya pasó. Pero sí, digamos que yo me daría por bien servido si por lo menos a nosotros nos empieza a quedar un bichito de, bueno, y qué son las cosas que en realidad ya no necesitamos y podemos empezar a cambiar. Y cierro entonces con esta frase que dice, antes de que empezara todo esto del coronavirus habíamos ganado muchísimo más momentum político en hacer ver el cambio climático como una amenaza para todo, digamos, para toda la sociedad, una amenaza en realidad para la raza humana. Eso sigue vigente. En este momento la mayor amenaza sigue siendo el cambio climático, incluso con la disminución eh, en CO2 asociada a la respuesta al COVID-19. Estamos lejos de las disminuciones necesarias para combatir el cambio climático y por lo tanto cuando el COVID-19 pase, así sea que pase de moda, el cambio climático seguirá siendo nuestra mayor amenaza. Y entonces tenemos que repensar si todos estos espacios como el que está ahí en la foto, que si bien no son parqueaderos explícitamente, esto es más como espacio para la exportación de carros, pero debería llevarnos a replantear y todos esos espacios que estamos utilizando como parqueaderos en las calles, porque no los utilizamos para hacer mercados, para jugar, para darnos más espacio, para tener distanciamiento social, pero mantener el funcionamiento en sociedad. Esa es la presentación que yo tenía, Juan. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y volvemos entonces. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. Realmente No sé si tengan una pregunta. súper interesante. A modo personal, pues yo sí tenía mis dudas con respecto a lo del transporte público, entonces ahí me estoy dando cuenta que tal vez no, como que no había evaluado todo lo que nos estás contando. Por aquí sí tenemos una pregunta por parte de Kelly Camacho. Entonces, Kelly, adelante. Hola, buenos días para todos y para todas. Buenos días, Edgar. Me da mucha alegría verte. Tengo tres preguntas realmente. La primera va muy enfocada al tema de los aumentos de la velocidad a causa de la disminución del trancón y del número de vehículos que hay en las vías. En este momento, hasta la semana pasada, llevábamos la misma cifra de accidentes viales que muertos por COVID en Colombia.
Entonces, realmente es una de las problemáticas que hay. ¿Cuál crees tú que podría ser una de las opciones para manejar los temas de velocidad cuando las personas ahora tienen las vías mucho más grandes para poder moverse a altas velocidades? La segunda pregunta, aquí en Ibagué se adoptó el levantamiento del pico y placa para las personas que necesitan ir a trabajar. Entonces, los gremios de la construcción, los gremios de la salud, y al final pues son como cerca de 5 o 6 gremios que están con levantamiento de pico y placa, lo cual, bueno, puede ser contradictorio con lo que dije anteriormente, pero pues ya ha generado que haya un gran número de vehículos en las vías, pues porque esa fue como la mejor opción que se determinó y fue levantar pico y placa para los gremios de algunos de gremios económicos. Y la tercera es, eh, bueno, ahí la pregunta sería, ¿tú crees que el levantamiento de pico y placa para estos gremios es la opción? ¿Qué otros planteamientos podría ser uno? No les puede uno decir que en transporte público, porque como tú sabes, en este momento, pues el transporte público no es la mejor opción para llegar a trabajar. Bicicletas, pues la mayoría de la gente, pues no tenemos sino una estación de bicicletas públicas que no está funcionando. Las otras 6, pues están en proceso. Y pues no hay la costumbre ni la cultura de la bicicleta, tampoco se generó infraestructura. Entonces, ¿cuál crees tú que podría ser la opción para no tener que levantar el pico y placa y generar pues que las personas puedan llegar todos los días a sus lugares de trabajo? Y la tercera pregunta es, si bien, o sea, yo también he venido notando el peligro de decirle a la gente que no use el transporte público. Pues porque dentro del discurso está el transporte público es la solución, llega la pandemia, ahora, oh my God, ya no podemos incentivar el transporte público, entonces nos vamos solo por la bici. ¿Cómo podría uno mantener la vigencia del transporte público o qué cambios es necesario tomar, no sé, en la estructura de los vehículos, pero digamos en una ciudad políticamente y con los problemas económicos y financieros que tiene Ibagué, ¿sí? Porque hay ciudades donde seguramente es mucho más fácil tomar estas determinaciones, bueno, cuando hay voluntad política, pero aquí tenemos unas dificultades importantes respecto al tema de la visión política en el transporte público, pues que estábamos a puertos de un sistema estratégico de transporte público. Sigues apareciendo en el plan de desarrollo, pero pues que no sabemos cuándo vaya a ocurrir. Entonces, ¿cómo uno podría mantener vigente el sistema de transporte público, pues sin que atente contra la seguridad pública? Esas son mis 3 preguntas. Gracias. Muchas gracias, Kelly. Buenos días y me encanta poder saludarte también. No sabía que ibas a estar en esta charla, pero son muy, muy apropiadas tus preguntas. La primera pregunta creo que te la respondiste tú misma. Tú dices las velocidades son altas porque hay mucho espacio en las calles para poder ir rápido, entonces la solución es simplemente quitar espacio en las calles. Muchas ciudades lo han hecho con elementos temporales. Mi hermano me mandó una foto en la que me decía que ponían unas vallas en las intersecciones que no sabíamos exactamente para qué las ponían en Ibagué, pero si algunos de esos elementos se hubieran dispuesto de otras maneras para eliminar carriles, es un poco lo mismo que varias veces hemos pedido que se haga en los días sin carro, para que el transporte público, en particular los taxis, no aumenten las velocidades simplemente porque tienen espacios disponibles. Lo bueno de eliminar esos espacios es que no tienen necesariamente que ser construyendo nueva infraestructura, simplemente cerrando los carriles es suficiente y se puede ir construyendo nuevos espacios a medida que se necesite. Y obviamente que se tiene que hacer, eh, digamos, se debería empezar a pensar gradualmente cuáles son las calles que necesitan cambios permanentes en la infraestructura para hacer más angosto el espacio que se dedica a los vehículos, por lo tanto reduciendo la velocidad. Creo que la respuesta ahí, tanto en investigación como en la práctica, es clara. Si disminuimos el ancho de los carriles, si disminuimos el número de carriles, no solamente vamos a mejorar digamos, los números que estabas comentando en términos de siniestros viales, sino que es la única manera que existe para combatir la congestión. La única manera de acabar con la congestión es acabando con las carreteras que utilizan los vehículos. Y eso mismo entonces genera un poco de respuestas para tu segunda pregunta. Pero para terminar la primera, yo creo que incluso cuando tú dices que en este momento hay el mismo número de muertes por siniestros viales que por coronavirus, suena mal y bueno, estoy siendo grabado, no puedo decir que no lo dije, pero incluso eso no es una noticia tan mala, porque es que en Colombia se mueren 7.000 personas al año en siniestros viales.
Entonces, realmente, si existe alguna disminución, no nos ayuda. Lógicamente, el problema de la velocidad es claro y va a seguir existiendo después del coronavirus porque va a seguir existiendo cuando las calles no estén tan ocupadas en otros periodos del día. Y la única respuesta ahí es utilizar menos espacio para los vehículos. Temporalmente también se pueden ajustar los semáforos para que los semáforos estén más tiempo en rojo y no permitan que los vehículos anden tan rápido o se ajusten a velocidades más bajas. Muchas, bueno, no puedo decir muchas, perdón, algunas ciudades han implementado límites de velocidad que antes también se pensaban, digamos, imposibles de implementar. Bruselas implementó en el centro, en todo el centro de la ciudad, un límite de 20 kilómetros por hora. Milán también se ha replanteado un límite en muchas ciudades, en buena parte del centro de la ciudad de 30 kilómetros por hora. Es algo que se puede hacer y es algo que se puede empezar paulatinamente a digamos, a hacer cumplir utilizando lo que en Ibagué no nos gusta, pero que funcionaría muy bien con cámaras detectoras de velocidad. Y bueno, hay una serie también de herramientas para disminuir la velocidad y para controlar la velocidad en los barrios específicamente. Pero si queremos hacer las cosas rápidas, lo mejor es simplemente empezar a cerrar carriles e incluso a cerrar calles completamente y empezar a volverlas completamente peatonales porque sabemos que no se están necesitando en este momento para los otros vehículos. Y eso conecta con tu segunda pregunta entonces de, bueno, y los trabajadores que ahora consideramos que sí son esenciales y les están dando permiso entonces para andar en vehículos. Lo primero es lo que comentaba en la presentación, el riesgo grandísimo de que las personas piensen que andar en carro es más seguro. Y eso es completamente erróneo, porque incluso si pudiera ser más seguro en términos de coronavirus, es muchísimo peor para todo el mundo en términos de siniestralidad vial y de polución. Lo que a mí me llama la atención del coronavirus es que se parece mucho a la siniestralidad vial, porque algo que yo también asemejo a la respuesta al coronavirus es la respuesta al terrorismo. El terrorismo es un problema relativamente pequeño en términos de su injerencia, de la probabilidad que tenemos nosotros de ser sujetos de cualquier acto terrorista. Pero la cantidad de atención, la cantidad de dinero que se invierte en responder al terrorismo eh, responde un poco al miedo que se tiene porque el terrorismo genera víctimas agrupadas. Es decir, en el ataque terrorista de las Torres Gemelas en 2001 se murieron alrededor de 3.000 personas en esa serie de ataques y la mayoría sucedieron en el mismo lugar. Entonces eso genera gran impacto. Lo que pasa con el coronavirus es que la mayoría de las, bueno, todas las muertes en realidad para la mayoría de las personas son invisibles. No están concentradas en un mismo lugar, si bien hay focos específicos de contagio y hay lugares que tienen más cifras, están relativamente distribuidos y se parecen en ese sentido a la siniestralidad vial, que es de pronto lo que nos lleva a no hacer mucho al respecto, porque como no los estamos viendo todos juntitos al mismo tiempo, entonces no nos parece que es un problema tan grande. Esa es una cuestión de, digamos, de simplemente empezar a pensar en estos elementos para tomar las decisiones y no caer en el error de que la respuesta va a ser mejor porque vamos a estar más seguros. Respecto al pico y placa, yo pienso que lo ideal sería eliminar el pico y placa siempre, que no hubiera pico y placa, porque en algunas ocasiones he discutido que el pico y placa a las únicas personas a las que beneficia es a los usuarios de automóviles, es decir, el pico y placa únicamente hace más atractivo utilizar el vehículo particular porque la congestión, particularmente en ciudades como Ibagué, es seguramente uno de los pocos elementos que hace que las personas dejen de querer utilizar el transporte particular cuando lo tienen disponible. Eso es bastante claro en ciudades como Londres, en donde las personas que tienen más dinero y que tienen 2, 3 carros en la casa no lo usan porque es simplemente más conveniente andar en transporte público. La misma razón por la cual en los Países Bajos, sobre todo en las ciudades, las personas, si bien tienen carro en la casa, no lo usan porque es mucho más conveniente andar en bicicleta. Entonces, si combatimos la congestión con el pico y placa, entonces no, en realidad no estamos ayudando a las otras alternativas. Ahora, levantar la medida me parece bueno para las personas que tienen que trabajar, pero digamos, hay un hilo que yo no conecto y es que muchas de esas profesiones que decimos que consideramos esenciales, yo siempre había pensado que son las personas que en su mayoría no tienen acceso a vehículos particulares.
Yo no pensaría que los obreros de la construcción sean todos los que tienen 2 y 3 carros en la casa, ni los enfermeros, enfermeras, en general todos los servicios médicos básicos. Obviamente los médicos a lo mejor sí son de los que tienen 2, 3 carros en la casa, pero no son los que hacen el grueso eh, de la, de la carga laboral del sistema de salud, como tampoco lo son las personas que trabajan en los supermercados. Es decir, me parece que hay una desconexión con la realidad en esa medida de pensar que las personas necesitan el carro para llegar al trabajo porque asume que las personas tienen el carro. Y yo no veo cómo se puede asumir eso en el caso de los trabajadores que se consideran esenciales. Y es por eso que es muy importante mantener el transporte público. Eh, Incluso en estas condiciones hay que mantenerlo porque hay personas que no tienen otra alternativa. Incluso yo pensaría que la respuesta debería ser extender el transporte público de manera que brinde más capacidad y pueda mantener factores de carga bajo. El problema en ciudades como Ibagué es que obviamente no hay una estructura organizativa que permita que eso suceda. En un mundo idealizado, la respuesta, digamos, que hubiera sido ideal al transporte público en Ibagué sería que la alcaldía, el municipio hubiera comprado todas las empresas de transporte público y hubiera empezado una operación, digamos, llamémoslo una nacionalización, una municipalización de los servicios de transporte público, porque es la única manera de internalizar los costos amplísimos que va a tener operar el transporte público con factores de carga muy bajos. Puede que en el corto plazo la solución parezca tonta y parezca ilógica, porque vamos a seguir contaminando con las bucetas chimenea, etcétera, pero a lo mejor es la única que está disponible en el corto plazo. Obviamente hay muchas más, como por ejemplo subsidiar bicicletas. No sé cómo es la situación en Colombia, seguramente que hay algo, pero en el Reino Unido, decía mi hermano estas semanas, las bicicletas se convirtieron en el nuevo papel higiénico. Comprar una bicicleta ahora es mucho más difícil que comprarla hace 2 meses porque toda la gente empezó a comprar bicicletas y, más interesante, empezó a arreglar las bicicletas que ya tenía en la casa. Entonces, si conjugamos con la respuesta a la primera pregunta, que es demos más espacio para que sucedan esas otras cosas, las personas las van a utilizar. Pueden, por favor, utilizar los ejemplos de Bogotá, Milán, París, Montreal, de todas las ciudades que simplemente han empezado a poner separación en las ciudades, incluso en Milán, que es Italia, y que la gente también normalmente dice que hay un aspecto cultural grandísimo, muy parecido al de nosotros en Latinoamérica, que dice que si pintan una línea la gente no le va a hacer caso. Empezaron a reducir el espacio poniendo estacionamiento para motocicletas, para separar, digamos, en una calle como la Quinta, que tiene 3 carriles. Imagina que tú dejas un solo carril para carros, en el siguiente carril pones este estacionamiento para motocicletas en paralelo, no perpendicular, y todo el resto del espacio lo dejas para ampliar el andén y para andar en bicicleta o para carga y descarga de productos básicos. Sin mayor segregación física en Italia les ha funcionado, y en Italia también se puede decir que la cultura es muy parecida a Colombia. Entonces hay que empezar a conectar todos esos puntos y ver cuáles son las estrategias que pudiéramos lograr para avanzar. La tercera pregunta se me olvidó. Eh, la tercera pregunta, ¿cuál era, Kelly? ¿Cómo, cómo mantener el transporte público vigente? Pero creo Ah, que bueno, con creo la que segunda ya, ya. sí, creo que ya dije un poco. Obviamente eso es un poco de wishful thinking, como se dice en inglés, de pensar en voz alta, porque seguramente que la alcaldía no va a salir a comprar las 1000 busetas o las 700 busetas que queden No. en la actualidad. Pero a nivel nacional sí hay una preocupación enorme porque los sistemas que son más sostenidos por los gobiernos, tanto nacionales como locales, como los BRTs, Transmilenio, y los de las otras ciudades y el metro de Medellín efectivamente se mantienen con el dinero público y van a tener que mantenerse con el dinero público. Entonces, ahí yo creo que por obligación en los próximos años vamos a tener que aceptar que eh, hay que dejar de subsidiar el transporte privado y empezar a subsidiar el transporte público. Yo no he escuchado muchas cosas de Medellín, pero Medellín ha seguido operando el metro y ha seguido operando las cosas que pertenecen a, digamos que son realmente sistemas de transporte público en el sentido de la operación. Lógicamente eso demanda también un esfuerzo grandísimo de parte de los ciudadanos porque implicará pagar más impuestos. En Colombia se pagan pocos impuestos a pesar obviamente de la carga que se pueda sentir en algún momento, y obviamente hay una distribución pésima de quienes pagan los impuestos. Pero hay que empezar a recolectar más impuestos y ojalá empezar por recolectar impuestos de los que pagan más para subsidiar esas cosas que empiezan a ser muchísimo más
necesarias. Gracias, Edgar. Un abrazo. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Solamente Mónica había pedido la palabra. Bueno, yo tengo una pregunta a modo de cliché, sí, Ujú. un poco, sí, muy cliché. Y es, si tú pudieras estar aquí, no sé, como asesor, como lo estuviste en alguna vez de la administración en movilidad o alguna cosa, Ujú. ¿qué, o sea, cuáles serían como tres propuestas para mejorar la movilidad ahorita post-COVID o en el COVID en este momento? O sea, como, ¿cuáles serían las estrategias que tú creerías que serían asertivas para la movilidad en Ibagué? Gracias, Juan. Eh, la verdad que yo pues, tengo la esperanza todavía de poder volver en algún momento. Espero que vuelvan a poner vuelos para poder ir a visitarlos y estar más tiempo allá. Yo creo que la respuesta depende de dos cosas. La primera es, en este momento y después de lo que yo he discutido, ¿a qué nos referimos con mejorar la movilidad? Si en la pandemia seguramente la movilidad no tenía ninguna limitación, como decía Kelly, la movilidad entendida como la posibilidad de moverse, de ir para otro lado, estaba limitada únicamente por consideraciones políticas, es decir, porque no te dejaban salir. No había realmente una movilidad que mejorar, o si había que mejorar la movilidad, entonces uno dependía del alcalde o del municipio, sino dependía de los decretos del gobierno. Entonces, efectivamente, como acaba de escribir Kelly, tenemos que preguntarnos, ¿será que tenemos que seguir pensando en mejorar la movilidad o más bien mejoramos la accesibilidad? De nuevo, haciendo pensar en voz alta y sin tener en cuenta todas las limitaciones que seguramente, bueno, no, que sé que existen, el primer paso y el más natural es simplemente quitar carriles para los carros, usar esas mismas vallas de las policías, los conos, tomar más elementos de separación, así sea temporal, para utilizar las calles que tenemos, digamos que son grandes, para dar más espacio a los carros y no eliminar ese espacio ganado cuando se empiecen a liberar más carros, entre comillas, es decir, cerrar un carril de la Mala, cerrar un carril de la Quinta, por lo menos un carril, cerrar uno de la Ferrocarril, no descuidar las vías transversales, es decir, también cerrar un carril de la 60, uno de la 37, uno de la 77. Eh, Sonará también un poco cliché, pero sería cerrar, 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 para poder abrir más espacios para los peatones. Y empezar a, de alguna manera, eh, digamos que ayudar a que las personas tengan lo que necesitan más cerca de donde están. Que naturalmente yo creo que ha sucedido, es decir, las personas ya no van necesariamente a hacer el viaje largo a comprar una sola cosa, sino que empiezan a juntar necesidades, a hacer un solo viaje para intentar hacer algo. Eh, Entonces, favorecer de pronto más mercados. Yo creo que seguramente en este momento también habrán campesinos que no pueden llevar sus productos hasta las ciudades. Entonces, la alcaldía tiene, digamos, un papel para jugar ahí para que esos mercados lleguen más cerca de donde están las personas, o incluso que no sea la alcaldía, puede ser un privado generando nuevos modelos de negocio para que eso llegue más cerca, que llegue en bicicleta, que llegue sin necesidad de utilizar. Es decir, que dejemos de pensar que tenemos que mover a las personas para llegar a lo que necesitamos, y retomemos o amplifiquemos un poco la idea, estilo Amazon, de que todo nos puede llegar a la casa, pero digamos que con una conciencia social y ambiental muchísimo más amplia. Otra cosa que me ha llamado la atención y que quiero aprovechar la oportunidad para no dejar de mencionarla en Colombia, que para mí es algo que debería haber cambiado instantáneamente y que no ha cambiado, son los medios de pago. Eh, es decir, si hay tanta preocupación por el transporte público, por estar en una buseta en donde no van a haber más de 5, 6, 7 o 10 personas en el mismo espacio, ¿por qué no ha habido la misma preocupación con los billetes y la plata? Es decir, los billetes también son un medio de contagio de otras enfermedades, no necesariamente de COVID-19, porque están pasando de mano en mano. Y es algo que está mandado a recoger, es decir, los pagos por Internet, los pagos sin contacto, la ausencia de efectivo debería ser algo que también hace parte de esa nueva normalidad y que debería haber sido muchísimo más rápido. Lo digo porque también a veces desde acá intento colaborar a familiares y a veces resulta imposible hacer un pago por Internet porque hay alguna eh, limitación de seguridad que no deja hacer el pago, y que realmente pone más barreras para satisfacer las necesidades que se tengan. Es decir, ¿por qué incluso en estas condiciones tenemos que seguir yendo para estar en una fila con muchas más personas a un banco a pagar un recibo?
¿por qué tenemos que, bueno, tenemos que seguir pagando 4 por mil, tenemos que seguir pagando un montón de cosas que hacen que tener cuentas bancarias sea difícil? ¿Por qué seguimos cobrando cuotas de manejo? Todas esas cosas deberían haberse acabado fácilmente. Una de las primeras respuestas antes de que hubiera cuarentena aquí en el Reino Unido y que empezaron a hacer las tiendas, en particular los bares, los restaurantes, fue dejar de recibir efectivo. Todas las transacciones, en lo posible, hacerlas con tarjetas sin contacto. Y eso también se puede extender al transporte público. El dinero es algo, digamos, que de alguna manera resta eficiencia a la operación del transporte público en Ibagué, pero fácil, bueno, obviamente no es tan fácil, pero digamos que se pudiera pensar en cierta gradualidad para poner datáfonos datáfonos sin contacto en las busetas y que acepten cualquier tipo de tarjeta sin contacto. Es decir, hay cosas que normalmente no pensamos, pero que también hacen parte de toda esta situación y que hay que considerar. Eh, a lo que quiero llegar es que cuando pensamos en transporte, cuando pensamos en movilidad, no debería ser solamente la acción misma de transportarse, la acción misma de moverse, la que nos debe pensar. Hay un montón de cosas que podemos y debemos hacer, y que no es, digamos, aplicar la cura de montarme en el carro, porque en el carro cierro la ventana y estoy a salvo. No sé si respondí la pregunta, probablemente no, pero bueno, gracias por la oportunidad, por dejarme expresar. No, muchísimas gracias, ingeniero. Realmente ha sido muy enriquecedor. Sé que aunque mis estudiantes no hablen mucho, están muy contentos de haberte tenido, ¿sí? También de haber compartido con otras personas como Kelly, Cafurie, Lorena también acá, ha estado por acá. No Estoy sé si feliz. alguien más de pronto quiera agregar algo más, hacer otra pregunta. Alguien, no sé si de pronto alguien está en el municipio, no en Ibagué, sino en el municipio, y nos quiera contar cómo ha sido la experiencia, sobre todo en municipios en donde el coronavirus, el COVID-19 en realidad no es un problema porque no hay contagios. Y si ha habido cambios drásticos, en realidad todo ha seguido siendo normal. Que es algo que también yo quisiera resaltar en Colombia muchas veces. Simplemente contamos lo que pasa en Bogotá, y lo que pasa en Bogotá, que obviamente por muchísimas razones tiene contagios más altos, está mucho más conectada, tiene muchísimos más habitantes, tiene más densidad, eh, está más conectada internacionalmente, pero no todo el país es Bogotá. Entonces sería chévere escuchar. Kelly, también, algún estudiante. Sí, he estado asesorando 6 municipios en la estructuración de los planes de desarrollo, entonces he viajado a los 6 municipios. La única dificultad que se tiene es para el ingreso al municipio, porque la mayoría de ellos tiene cercos epidemiológicos, entonces realmente para ingresar al municipio pues necesitas un permiso especial, la policía está en las entradas de todos los municipios identificando pues quién es la persona que está entrando. Algunos tienen sistemas tan complejos como parecido a los sistemas de lavado de autos, donde te Ujú, fumigan el carro a entrar, lo digo por ejemplo por Hyundai, te fumigan el carro al entrar, te bajas del carro, te fumigan a ti, ujú, antes de entrar te toman la temperatura, toman tus datos y pues otros sí son más sencillos como que te piden los papeles para dónde va, de dónde viene y no hay ningún otro tipo de control, incluyendo Ibagué. Es más ujú, difícil entrar a Condai que entrar a Ibagué. A Ibagué puede ujú, entrar uno, no, pues vengo de tal parte, ah, ok, sigue, y no hay problema. ujú, Adentro, la verdad, los municipios estaban funcionando con absoluta normalidad. Lo único es que no puede haber asentamiento en los lugares comerciales. Entonces me explico, ujú, los restaurantes, droguerías, panaderías, todo está funcionando, pero tú entras, compras y te vas. Las ujú, personas tienen sus tapabocas puestos, pero pues los utilizan de gorrito en el cuello. Es más como un accesorio de moda que realmente efectivo porque tú ves a todo el mundo con el tapabocas más pues, mal puesto. ujú, También entonces en el tema de las carga y descarga, pues realmente se está manejando como una hegemonía alimentaria porque lo que se procura es que se consumen los productos que está produciendo el municipio. Eso, ujú, digamos, es muy bueno en términos de económicos y en términos de seguridad alimentaria, porque pues favorece la economía interna del municipio. Pero pues obviamente sí se ve que hay desabastecimiento de algunos productos y que se requiere que ingrese, obviamente entran camiones de Bimbo, vi yo ese día que estaba ujú, entrando a Saldaña, y de otros enseres que se te traen del exterior y que seguramente va a ser la forma en que en algún momento llegará el virus, me imagino yo. ujú.
Entonces, pero internamente los municipios tienen unas dinámicas muy naturales, podría decirse convencionales y rutinarias. Lo único es que tú no puedes ya entrar a un restaurante a comer o entrar a una Ujú, panadería a sentarte a comerte, a tomarte un café, sino que te lo tienes que llevar, ¿sí? ujú. Y la alcaldía, por ejemplo, también presta servicio, pero entonces te deja entrar 4 o 5 personas al tiempo, hay una persona en la puerta que está ahí. Así más o menos es como está funcionando. La mayoría de municipios no tienen transporte público, excepto Honda, Ujú. que es el único que tiene transporte público y en este momento no está funcionando. Entonces, por ejemplo, en Honda se presentó que el primer caso de COVID que se dio fue de una persona, de un mototaxista, porque el mototaxismo se disparó, pues precisamente porque el transporte público no estaba funcionando. Entonces, básicamente, esa es la situación que se vive en los municipios. Gracias, Kelly. Me parece muy interesante porque son ejemplos que no vemos y que también hay que seguir, porque tiene un poco que ver con lo que hablaba en la presentación de garantizar la proximidad para poder asegurar el distanciamiento, ¿no? Es decir, em, relacionarnos más cerca de donde estamos, hacer más cosas con las que necesitamos, producir las cosas que necesitamos más cerca también sería genial. Y bueno, pero empezar a pensar en otras cosas que normalmente no consideramos para atender los problemas es relevante también. ¿Alguien más, aparte de Kelly, que quiera compartir su experiencia de vida durante la cuarentena en términos de movilidad, de transporte? Otro estudiante ejemplar, Lorena. Adelante, Lore. Bueno, pues más que experiencia personal, porque la estoy viviendo propiamente, es más con mi familia. Tengo familia que vive también en un municipio muy retirado, con unas condiciones de acceso un poco distintas a los municipios que menciona Kelly, que ha mencionado. Ese municipio se llama Roncesvalles, eso queda al suroccidente de Tolima. Estos municipios, al estar tan retirados y en sitios tan más adentro de las montañas, las vías terciarias son de pésima condición. Entonces, allí digamos que en cuanto a los controles de acceso o salida, sí son muy similares a lo que menciona Kelly, pero la parte económica está altamente afectada porque precisamente el abastecimiento que se realizaba allí es más de salida que de entrada, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, las personas que sacan de allí la parte agropecuaria, la leche, la papa, el queso, son las personas que se han visto más afectadas porque, uno, el transporte de carga es más costoso por las condiciones de la vía, ¿sí? Y dos, pues con esta cuestión del coronavirus, pues se bajaron muchas ventas precisamente porque el aislamiento hizo que la gente empezara uno, pues a consumir sus propios productos, pero obviamente si la gente saca sus productos, pues el consumo interno es menor, es más lo que venden fuera que lo que venden dentro. Eso por un lado. Lo otro es que precisamente el transporte de carga generó pánico hace más o menos como unos 10 días porque precisamente fue como el indicio para un primer caso de infección en el municipio. Entonces eso también es como de tener en cuenta porque es una persona que trabaja transportando alimentos en el mismo municipio, pero al estar entrando y saliendo, pues fue una de las personas que más generó como alerta de un posible caso positivo. Y otra cosa que tiene mucho que ver en la parte rural es el transporte de los niños en la parte de la educación. La educación en las zonas rurales se maneja de una manera muy distinta. Digamos, en los centros poblados funciona tal cual como en una ciudad, pues la gente se desplaza a su colegio y listo, y se devuelve o a la escuela. Pero en las zonas rurales hay niños que deben salir hasta las carreteras, tomar el transporte intermunicipal y desplazarse hasta estos colegios. Entonces, la verdad que la deserción escolar en esta temporada ha sido grandísima. Mis papás me comentan, por ejemplo, que muchos niños que utilizaban un transporte que ellos les colocan de rutas escolares rurales, ya no está funcionando, entonces todos estos niños ya no están estudiando, estos niños están encerrados en sus casas, en las fincas, y lo que están haciendo es que al no estar estudiando, están trabajando. Entonces, posiblemente que pueda suceder cuando se reactive la normalidad después del virus, es que estos niños no vuelvan a estudiar, porque ya entonces en sus casas se demuestra que son como un aporte más a la parte laboral en las fincas. Entonces, esos niños ya no van a volver a estudiar, sino que se van a quedar en sus casas trabajando. Entonces, como que esa parte del transporte no tuvo solución y eso se ve en muchos municipios, ¿sí? Entonces, eso es como el panorama que yo tengo conocimiento.
Muchas gracias, Lorena, muy interesante. Me hiciste acordar lo que iba a comentar antes también, y es que a lo mejor esas medidas en los municipios son más extremas en términos digamos, de asegurar más esterilidad en quien entra y quien sale del municipio. Tal vez por la misma razón por la que la cuarentena se justifica, y es únicamente porque los sistemas de salud que tenemos son muy pobres. Es decir, los sistemas de salud no están preparados para luchar con un montón de gente enferma al mismo tiempo. Esa es la única justificación que yo veo para la cuarentena. La intención era que al no salir la gente no se enferme y por lo tanto no sobrecargue los sistemas de urgencia. Pero eso no sucede de la misma manera en todos lados, y no quiere decir que ese sea el único problema y que dejemos de tener problemas asociados. Es decir, si tuviéramos un mejor sistema de salud, si estuviéramos y hubiéramos estado dispuestos a pagar por un mejor sistema de salud, y no me refiero solamente a nosotros como ciudadanos, sino a los gobiernos a invertir más en mejores sistemas de salud, seguramente no necesitamos las mismas medidas que estamos tomando. A mí me llama la atención, la última vez que revisé los datos esta semana en Ibagué, solamente habían 2 personas hospitalizadas en Ibagué por COVID-19, más una persona en cuidados intensivos. Entonces, digamos que pensemos que estamos en emergencia porque tenemos 3 personas en el hospital con una enfermedad en particular, es algo que nos llama a pensar también en qué estamos haciendo para mejorar la salud. Y sobre todo lo quisiera comentar porque sé que muchas empresas de salud han empezado también a despedir personal de salud porque no están llegando enfermos, porque como la gente no va de COVID y tampoco va porque no quiere contagiarse de COVID, entonces no hay trabajo tampoco para las personas de la salud, que es algo que me parece completamente irrisorio en una emergencia médica, cuando lo que deberíamos estar haciendo es fortaleciendo el sistema de salud y fortaleciendo obviamente la atención en esos lugares que son más alejados y en los que sí llega, digamos como pasó en el Amazonas. Hay muchas probabilidades de hacer algo porque no tenemos una respuesta adecuada, porque no hemos invertido en el sistema de salud. Y eso también hace parte de pensar en transporte, porque las inversiones de los gobiernos normalmente es quitar dinero de un lado para poner en otro, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, ahorita quitar dinero de algún lado del presupuesto para poner dinero en publicidad para vender, para promover las medidas que hay que hacer para controlar el coronavirus. Y lo conecto con lo que decía Lorena de los niños, porque me parece que también es crítico. Es decir, si la única justificación de la cuarentena es porque no tenemos sistemas de salud adecuados para responder a emergencias médicas, también tenemos que pensar en todos los problemas médicos y no médicos que podemos tener. A mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de los niños que no pueden ir al colegio, porque seguramente que habrán algunos niños, muchos diría yo, que en algunas ciudades, si bien no tenemos, digamos, los gobiernos más socialistas del mundo y que hayamos creado sistemas benefactores grandísimos, hay muchos programas de alimentación escolar, por ejemplo. Entonces hay niños que porque no van a la escuela, entonces no están comiendo. Y tampoco pueden comer en la casa porque los papás tampoco están trabajando. Entonces hay otro montón de enfermedades eh, y de efectos asociados que se están disparando por culpa de la respuesta al COVID-19. Y en algún momento tenemos que hacer el balance de, bueno, ¿y hasta dónde podemos llegar? Hay muchas personas, por ejemplo, que también están muriendo por enfermedades coronarias porque les da un infarto y no van al hospital para no contagiarse. Entonces, cuando van ya los síntomas son muy avanzados y no se puede hacer nada para salvarlo. El conteo en el Reino Unido de COVID-19, en donde ha sido bastante más crítico en este momento, tenemos 37.000 muertos oficiales por coronavirus. Hacen un conteo paralelo de las muertes adicionales en este momento, y hay alrededor de 15.000 muertes adicionales que no se explican aún en su totalidad, y muchas de esas muertes pueden estar relacionadas a que no existen los servicios esenciales o a que las personas están con miedo de utilizar esos servicios esenciales para satisfacer las otras necesidades no asociadas al COVID-19, y ahí el transporte sigue cumpliendo un papel predominante. ¿Algún estudiante que quiera hablar para cerrar, por lo menos para escucharlos? Paula Andrea, que estaba desde temprano conectada. Bueno, usted que es el profesor, ¿a quién obliga a hablar? Yo sé que Brian Gifo está que se habla, entonces pongamos a Brian, a Sebastián Liz, Así sea para ellos decir que no dos. les gustó. Sí, ellos están que se hablan, entonces yo creo que ellos podrían hacer una Que buena levante la mano el que no intervención. le gustó la charla. Wanda Wanda, García tiene una pregunta.
Listo, buenos días. Muchas gracias por la intervención y por la conferencia. Realmente me nace una pregunta y es nosotros como estudiantes, también como ciudadanos, como pues participantes activos de la sociedad, o sea, qué alternativas y qué propuestas de solución podríamos poner sobre la mesa para concientizar también a las personas y para hacer un cambio pequeño, pero que tenga una visión grande y que pueda pues realmente contribuir como a todos los aspectos que hemos tocado hoy en la conferencia, ¿sí? Ujú. Muy buena la pregunta, Amanda, muchas gracias. Vale. Yo empezaría diciendo que lo que les ponía a hacer Juan Guillermo en la clase, pero no sé si este semestre tuvo la oportunidad, pero es el tipo de actividades de urbanismo táctico en los que ustedes, entre comillas, se adueñan de un espacio para cambiarle la funcionalidad a partir del diseño es muy importante. Y eso se puede hacer, digamos, en comunidades más pequeñas y sin que necesariamente sea en un entorno académico, pero empezar a apropiarnos más de las calles para usos alternativos es importante y es uno de los temas que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer desde la academia y que ustedes pueden hacer como estudiantes es estar muy bien informados y pensar críticamente en todas las cosas que se van haciendo y pensar en los problemas de manera más amplia y no solamente digamos, en replicar lo que nos dicen y sobre todo en no llenarnos de miedos infundados, sino pensar, bueno, pero realmente tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Y finalmente, en lo que relaciona a nosotros como ciudadanos es intentar seguir eligiendo bien, ¿no? Es decir, intentar recuperar todas estas cosas y ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho para evaluar las respuestas de los políticos y tener mejores gobernantes que puedan responder a diferentes situaciones, porque seguramente que en el futuro tendremos otras situaciones semejantes, pero con otras cosas. Por ejemplo, en Colombia es bastante normal tener emergencias por polución, por la calidad del aire, y las medidas nunca fueron tan estrictas como las que se han tomado para el COVID-19. Entonces, como ciudadanos podemos exigir a que se tomen las mismas medidas para garantizar eh, una mejor calidad del aire. Y obviamente como ciudadanos también responder y no contribuir en lo que podamos a esos problemas y más bien aportar, eh, por lo menos utilizando modos alternativos. Y obviamente, como decía Kelly, hay algunas medidas que podemos hacer también, que podemos utilizar para que enfermedades contagiosas no sean tan graves. Yo creo que la más importante, la que deberíamos seguir utilizando independientemente de si somos estudiantes, profesores o lo que hagamos, es lavarnos las manos. Lavarse las manos es probablemente la eh, actividad individual que más vidas haya salvado alrededor del mundo, no por este coronavirus, sino en general, es decir, la higiene eh, personal es muy importante, probablemente más importante que el tapabocas, y que ese tipo de cosas y pensar en los demás y no solamente en uno, que es algo crítico en el uso del tapabocas. El tapabocas no es para protegerse a uno mismo, el tapabocas no lo va a ayudar a que no se contagie de coronavirus. El tapabocas es para que usted no contagie a más personas, porque si hay algo crítico en este coronavirus es que se demora en mostrar síntomas y las personas que no tienen síntomas pueden contagiar. Incluso muchas personas pueden tener el virus sin haber mostrado síntomas en un momento y contagiar. Entonces el tapabocas es responsabilizarnos de no hacerle más daño a otras personas. Y esa es una diferencia dramática entre las culturas asiáticas y las culturas más occidentales. En las culturas asiáticas el uso del tapabocas es más diseminado por cualquier gripe, por cualquier elemento. Uno se pone el tapabocas para no contaminar a las demás personas. Eso me parece también una idea interesante y se puede aplicar y extender, digamos, a la movilidad. Yo me muevo en bicicleta porque no quiero contaminar a más personas. Yo no dejo, si tienen carro, por lo menos no dejen el carro prendido mientras están parqueados para que no pongan la multa porque están haciendo un doble daño, no solamente estando mal parqueados, sino contaminando innecesariamente. Es decir, evaluar en cada una de las decisiones, estoy consumiendo responsablemente, necesito realmente, no sé, esta cosa que me va a comprar, necesito que esté envuelta en plástico. Uno de los, digamos, de los problemas también asociados al coronavirus es la cantidad de desechos adicionales que se han producido por un deseo adicional de tener más higiene y de que todo esté más empacado. Un supermercado acá, por ejemplo, empezó a empacar los panes individualmente en bolsas de plástico eh, que hace parte del mismo problema que estábamos mencionando. Que mi hermano también me comentaba que en San Andrés San Andrés Islas, en Colombia, hay problemas más grandes y en general en todas las islas porque
los plásticos y los desechos de un solo uso simplemente generan más basura que no se puede procesar en las islas y tampoco se puede procesar en algunas ciudades. Entonces, es intentar pensar en todas esas cosas que es difícil, pero bueno, que nos vamos dando cuenta de cosas en las que antes no pensábamos y que se empiezan a volver más normales. Bueno, pues creería que con eso podríamos estar cerrando. Quería agradecer en serio inmensamente por esta intervención, por esta presentación que realmente fue muy enriquecedora. Pues por mi parte fue muy interesante. Como digo, habían cosas que estaba pensando que ahora me estoy volviendo a replantear y creo que tal vez inclusive en algunas clases mencionaba que pues me asustaba un poco lo del transporte público, pero veo que estaba errado. Entonces fue bueno porque me di cuenta de ese error. Pues espero que mis estudiantes no hayan hablado mucho, pero realmente les haya gustado la presentación. Eh, Muchísimas gracias. No sé, quisiera pedirles el favor a todos de que habiliten sus micrófonos y le den un fuerte aplauso al ingeniero Edgar por esta buena presentación que tuvo. Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. Solamente para cerrar, Juan, que tampoco quisiera que tome la idea pues, de que los estoy llamando a que salgan y se contagien, ¿no? No, 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 Contágiense no, obviamente no, de para nada, para optimismo. nada. Si van a usar el transporte público, utilícenlo con precaución, utilicen tapabocas, no toquen las cosas que sea necesario tocar. Si pueden, déjenle el billete, bueno, no sé cuánto esté la buseta en Ibagué. Yo voy a decir, déjenle el billete de 2000 1900. pues ya tampoco es mucho. Déjenle el billete de 2000, no se queden esperando las vueltas. Pero en general eso, es decir, piensen en la esencialidad, no sé de nuevo si existe la palabra, pero si no, no la inventamos, de lo que hacemos en, realidad, en relación al transporte, y piensen más bien en las necesidades que nos surgen de tener más actividad física y de buscar más tiempo con las personas que queremos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, muchísimas gracias a todos por la atención y que sigan disfrutando y que ojalá les termine muy bien en el semestre. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, muchísimas gracias, muchachos, que tengan un buen día y nos vemos próximamente.